El agua es una sustancia que lleva a nuestro planeta más de 3.000 millones de años, siendo la biomolécula más importante para los seres vivos. A pesar de ser una sustancia formada por moléculas muy simples, resulta que su comportamiento es extraño. Por ello los seres vivos dependen de esta para su supervivencia, y por ello ha sido la clave para el surgimiento de la vida. Hoy hablaremos del agua, sustancia que en estado líquido ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre. Del agua dulce existente, el 69% de ella está atrapada en glaciares, el 30% en el subsuelo y menos del 1% en forma de ríos y lagos. Esta asombrosa sustancia se encuentra en todas partes, por ello determina el tipo de clima de cada rincón del planeta. En la naturaleza es verdad que el agua no es pura, adquiere desde gases hasta microorganismos, minerales o incluso sustancias tóxicas en función de la zona por donde pase. La única manera que tenemos actualmente de obtener agua pura sería destilándola por un lado y luego haciéndola pasar por unas columnas que le arrebatan esos iones. Se considera la molécula de la vida porque los organismos dependen de ella. Es la molécula más abundante de la biosfera y además el componente mayoritario de los seres vivos. Y esto es así porque es esencial tanto para la estructura como para la función de los tejidos de cualquier ser vivo. Sus propiedades físicas y químicas la hacen única y por ello tan importante para la vida. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno está unido al oxígeno por un enlace covalente, lo que permite que se compartan los electrones suficientes entre los elementos para que la molécula sea químicamente y biológicamente estable. Por un lado, la molécula de agua tiene una estructura tetraédrica, no es lineal, podemos decir que tiene forma de V, estando el átomo de oxígeno en el centro. La molécula es un dipolo. Esto quiere decir que un extremo del enlace covalente es más negativo y otro más positivo. En concreto, la zona del átomo de oxígeno es más negativa y la de los hidrógenos es más positiva, por lo que en la propia molécula hay un polo negativo y otro positivo, y es por ello que decimos que el agua es una molécula polar. Y no por ello tiene carga, ojo, es eléctricamente neutra. Como contraparte, podemos comparar la molécula de agua con la molécula de dióxido de carbono, que sería CO2, la cual, al ser lineal, no es polar porque se anulan las polaridades. Aquí vemos como dos moléculas aparentemente que deben de ser muy parecidas no tienen nada que ver una con la otra. Otra característica estructural del agua es que sus moléculas forman puentes de hidrógeno unas con otras. Este enlace se establece entre un átomo de hidrógeno de una molécula y otro de oxígeno de una molécula diferente. Se le llama puente de hidrógeno pues porque este hace de puente entre 2 átomos electronegativos, en este caso entre 2 oxígenos. Esta propiedad es muy importante porque hace que el agua en estado líquido o sólido se comporte como una red de moléculas, lo que hace que tenga unas características y un comportamiento únicos. A modo de ejemplo, para que veáis lo única que es el agua, podemos imaginarnos una molécula de metano CH4 y una de amoníaco NH3. Respectivamente, tienen un peso molecular de 16 y 17 unidades, y son gases a temperatura ambiente. Sin embargo, el agua, cuya fórmula molecular es H2O como todos sabemos, tiene un peso molecular de 18 unidades. Y no es gaseosa, es líquida. Hablemos de las propiedades del agua, que son las que hacen que esta sustancia sea única en el planeta. Comencemos hablando por su acción disolvente. Bien, esta acción disolvente se debe a su carácter bipolar y su gran cantidad de puentes de hidrógeno. Así, el agua es capaz de disolver casi cualquier sustancia con la que entre en contacto y por ello la consideramos un disolvente universal. Cuanto más polar sea una sustancia, y también cuanto más puentes de hidrógeno con el agua pueda formar esa sustancia en concreto, será más soluble en el agua porque se integra en su estructura. Así, por ejemplo, cualquier sustancia iónica como la sal común, que sería cloruro sódico, o cualquier sustancia polar como los azúcares tipo glucosa, sacarosa, que sería el azúcar de mesa, se van a disolver muy bien en agua
y decimos que son hidrofílicas. En cambio, cuando una sustancia es no polar, el agua prefiere interactuar consigo misma antes que con la sustancia nueva con la que ha entrado en contacto, y por ello no la disuelve. Hablamos de que estas sustancias son hidrofóbicas, porque se unen entre sí para evitar el contacto con el agua. Un ejemplo de una sustancia no polar o hidrofóbica serían las grasas, por eso tú, con agua, no vas a poder disolver las grasas. Gracias a esta capacidad disolvente que tiene el agua, en ella ocurren todas las reacciones metabólicas de cualquier ser vivo y además actúa como medio de transporte de sustancias en el organismo. Gracias a la fuerza de cohesión y de adhesión, el agua es capaz de ascender desde un recipiente a través de un capilar, que podríamos decir que es un tubo muy fino, como si trepase a través de este. Entre otras cosas, esta característica tan especial que tiene el agua, pues sirve por ejemplo para que la savia ascienda por los árboles y no se quede estancada en la base del árbol. El calor específico se define como la cantidad de energía que hay que aplicar a un gramo de líquido para aumentar un grado su temperatura. Pues bien, el calor específico del agua es el más elevado de los líquidos conocidos. Esto se traduce en que hay que aplicar más energía para calentar el agua que para calentar cualquier otro líquido. Entre otras cosas, esto es porque primero el calor administrado tiene que romper todos los puentes de hidrógeno que tiene el agua. ¿Y queréis ver por qué esto es importante? Pues bien, las reacciones de nuestro metabolismo liberan energía en forma de calor, y de no ser por esta propiedad que tiene el agua, nuestro cuerpo aumentaría su temperatura hasta unos 100 o 150 grados centígrados, en función del metabolismo del individuo, y esto es inviable para la vida. Este concepto se define como la cantidad de energía o calor que hay que aplicar para que un gramo de líquido se evapore. Para el agua, también es el más elevado de todos los líquidos conocidos. Ojo, siempre tenemos que ver que estamos comparando entre mismos volúmenes de líquido diferentes. Gracias a este fenómeno, el sudor, por ejemplo, cumple una función de regulación de la temperatura corporal. Es decir, el sudor se evapora para enfriarnos el cuerpo, por ello cuando tenemos calor sudamos, y ese calor se pierde desde nuestro cuerpo para calentar ese sudor que en realidad es agua, y que así se evapore. En ese proceso nos enfriamos. Imagínate un recipiente con agua. La superficie del agua sería el límite entre el estado líquido y el estado vapor de la misma, ya que aunque no lo creas, existe un equilibrio constante entre moléculas que pasan de estado líquido a estado vapor. Esta superficie es una especie de barrera energética que tienen que superar las moléculas para pasar de un estado de la materia a otro. La fuerza que forma esta barrera, entre comillas, es la tensión superficial, que no deja de ser más que la fuerza con la que están unidas las moléculas de la sustancia en cuestión. El agua tiene más tensión superficial que muchos otros líquidos. Gracias a esto, ocurren fenómenos como el de que haya insectos que puedan ser capaces de andar o estarse quietos en la superficie del agua, como ocurre por ejemplo con los insectos zapatero. Cuanta más constante dieléctrica tenga una sustancia, más rápido se ionizan las sustancias que están en su seno. Es decir, más rápido se van a separar los electrolitos que haya dentro de esa sustancia. Por ejemplo, hablamos de electrolitos como la sal común, que está formada por los electrolitos de sodio, que sería un ion positivo, un catión, y cloruro, que sería un ion negativo, un anión. Pues en este caso del agua la constante dieléctrica es muy alta, y solamente la superan la sangre y la orina, por lo que cuando tú pones agua y añades electrolitos, estos se disocian muy rápido gracias a esta propiedad. El agua tiene una gran propiedad termorreguladora, y eso posibilita que no haya gradientes de temperatura entre los diferentes espacios de nuestro propio organismo. Además, también posibilita que no haya grandes cambios de temperatura, por ejemplo, cuando tomamos el sol. Imaginémonos que el agua fuese como el aceite. Si tú te tumbas a tomar el sol en la playa un día de verano, te fríes. Y no solo te fríes tú por dentro, sino que se destruirían todos tus órganos, se detendrían todos los procesos metabólicos, en definitiva, morirías sin ningún remedio. En cambio, gracias a esta propiedad que tiene el agua, que en el fondo es por un mix de diferentes propiedades que tiene, tú tomas el sol
y puedes achicharrarte sin ningún problema, pero tu temperatura interior apenas va a variar. El agua tiene un comportamiento tan inusual que hay autores que afirman que el agua no viene de este planeta, sino del exterior. Pero bueno, eso podemos dejarlo para otro vídeo. En este caso, lo que ocurre es que gracias a esta característica de su constante de disociación, el agua se comporta a la vez como un ácido y como una base. Algo que de primeras suena raro, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros analizamos una cantidad determinada de agua y nos centramos en las moléculas que hay, podemos ver evidentemente moléculas de H2O. Raro sería que no la viéramos. Pero también podemos ver el mismo ion que formaría un ácido. En este caso hablamos de los protones, cuya forma molecular sería H+. Pero no solo eso, es que también vamos a poder ver el mismo ion que producen las bases cuando están en disolución. Hablo del ion hidroxilo, cuya fórmula molecular sería OH negativo. Hay tanto protones como iones hidroxilo y por ello decimos que el agua es una sustancia anfótera. Para rizar el rizo, me vais a perdonar, pero tengo que deciros que en realidad protones podremos llegar a ver, claro que sí, pero tienen una esperanza de vida muy corta. ¿Pues por qué? Pues esto es muy fácil. Se van a unir a moléculas de agua del medio, que hay muchas más, evidentemente, y se van a formar el ion hidronio. Pues de esta propiedad que os acabo de comentar, de que se forman protones, de que se forman hidroxilos, hace que el pH del agua sea igual a 7, ¿vale? Sea neutro. Y esto significa, a grosso modo, que la concentración de protones y de hidroxilos son iguales. Una última característica del agua que es muy interesante es su estado sólido, el hielo. En el estado sólido, el agua pesa menos que en el estado líquido. Y es por ello que el hielo flota en el agua. Si te fijas bien, esto solo pasa con el agua, ya que cualquier otra sustancia es más pesada en su estado sólido que en el estado líquido. Es obvio, el estado sólido está más compacto que el estado líquido. En el agua, esto pasa así, porque al enfriarse, pues llega un punto en el que su estructura molecular se dilata y se forman poros. Entre otras cosas, esto ocurre también pues por los puentes de hidrógeno que tiene el agua. Entonces, cuando solidifica, cuando se convierte en hielo, al haberse dilatado previamente, es decir, tú imagínate que el agua pues se congela a 0 grados, como todos sabemos, pues esta dilatación ocurre en torno a los 3 grados, 4 grados, antes de llegar al 0. Cuando ahí se dilata, pues se congela, se solidifica estando ya dilatada. Y entonces obtenemos una estructura porosa, que sería el hielo, donde si está en contacto con agua, pues el líquido del agua va a ir circulando entre estos poros y va a facilitar que el hielo acabe flotando en el agua. Por eso tú echas un cubito de hielo en un vaso de agua y el hielo flota. Pero aún hay más. Esta propiedad, que puede parecer simplemente una curiosidad, permite que haya vida. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, imaginémonos un océano, un mar glaciar, ¿no? Están completamente cubiertos por zonas muy extensas de hielo. Y debajo hay agua. ¿Por qué hay hielo y debajo hay agua? Pues por esta característica. Y de no ser porque el hielo flota, esto no pasaría y no habría vida en estos océanos tan enormes. Gracias a esto que os acabo de comentar, se forman ecosistemas, absolutos ecosistemas, debajo de esa capa gruesa de hielo, donde además la temperatura no es tan fría, porque evidentemente si está en estado líquido, a 0 grados no estamos. Y permite que haya vida. Pues espero que hayas encontrado interesante este vídeo. Estoy seguro de que no sabías que el agua podía ser una sustancia tan extraña, y en muchos aspectos solo ella se llega a comportar de esta manera. Hay autores y científicos que dicen que el agua es una sustancia extraterrestre por esto mismo que os he ido comentando a lo largo del vídeo. ¿Y tú? ¿Crees que el agua viene de otro punto del universo? Déjalo en la caja de comentarios, hay un debate abierto. No olvides suscribirte y también darle pulgar arriba para motivarme a hacer más vídeos. ¡Hasta la próxima!